Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar el webinar con el tema de negocios de las camas UCI en tiempos de COVID. Somos la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Académica Profesional de la carrera de Enfermería e Ingeniería, que estamos llevando con el curso de Filosofía y Ética, con nuestra docente Deris Dalila Dávila Rosales de Vivanco. Los integrantes: Saavedra Rojas Juana, Laurente Quequejana, Mayra Alejandra, Nieves Taquia Margot Araceli, Saúñez Santiago Elvera, Isasi Vázquez Alejandrina Jessica, Solís Quispeana, Uribe Castro Diego, Chávez Juárez Ruth. Empezamos proyectando el video. Anita, por favor, proyecta. Muy buenos días. Muy buenos días. A continuación, con el webinar,
Daré la bienvenida al licenciado Elgar Nicolás Quintaya Avendaño, licenciado en Enfermería por la Universidad de Ricardo Palma y gerente general de la Tienda Médica Perú, cursando la especialidad de Emergencia y Desastre en la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestrando la especialidad de la Universidad José Augusto Sánchez Carrión, enfermero que ha estado en primera línea ante el COVID-19 atendiendo a los pacientes contagiados en el área UCI en el Hospital Guillermo Almenara. Muy agrado darle bienvenida al licenciado Elgar. Bien, muchas gracias. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se le escucha perfectamente, licenciado. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias también primeramente por la invitación en esta oportunidad para poder compartir las experiencias no tan agradables a veces que se han vivido en torno a la pandemia COVID-19, sobre todo con los pacientes que han tenido que padecer y han tenido que llegar hasta nuestras instalaciones hospitalarias. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, el tema que se va a tratar esta noche, en este lapso que me están dando de tiempo, es negocios de cama UCI en tiempos de pandemia COVID-19. Aparte de los golpes que ya nos ha dado la pandemia, se suman otros golpes que no son tan agradables, que no son tan bonitos de enterarnos, ¿no? Que obviamente no hemos participado de ellos, pero hemos visto de manera pasiva. Entonces vamos a tocar los siguientes temas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la situación de la pandemia COVID-19, sobre todo el momento en que se origina. Vamos a hablar también de la situación sanitaria peruana en pandemia, cómo nos agarra la pandemia a nosotros, ¿no? No agarra igual en todos los países del mundo. Vamos a hablar también los delitos en salud que se cometieron durante la pandemia, y también vamos a hablar del tema principal, que es la venta de camas UCI, ¿no? Cómo se negociaba las camas UCI, si es que había personal de salud involucrado, y hablar un poquito de cómo va también estas denuncias que se hicieron, ¿no? Siguiente, por favor. Como bien hemos escuchado, ¿no? El nuevo coronavirus tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en China. Esto fue a mediados del mes de diciembre del año 2019. En ese entonces, las autoridades sanitarias de Wuhan detectaron una serie de casos de neumonía que eran producidos por una causa desconocida, ¿no? Más o menos que mientras nosotros estábamos de repente preparándonos para las celebridades de fin de año, en ese momento, pues, en China estaban aconteciendo los primeros casos de COVID-19, que hasta en ese momento era una enfermedad desconocida, ¿no? Entonces, el punto común de estos primeros casos del nuevo coronavirus se plantearon de que básicamente pudo haber sido en la ciudad de Wuhan, ¿no? En la provincia de Hubei, donde fue el epicentro de esta crisis sanitaria que al final repercutió a nivel mundial. Siguiente, por favor. Se ha visto que más o menos puede haber ocurrido el foco de esta pandemia en un mercado donde venden animales, ¿no? Como hemos escuchado, en China suelen vender animales exóticos, animales silvestres, perdón, que ellos usan para su alimentación, ¿no? Animales como por ejemplo el murciélago, el pangolín, el oso, las boas, los perros, que los ciudadanos de China lo hacen parte de su dieta, de su alimentación, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ve como foco, como epicentro de la pandemia, un mercado de venta de animales en Wuhan. Es en ese sentido que la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notifica un conglomerado de casos de neumonía y posteriormente se determinan que están causados por un nuevo coronavirus que hasta ese entonces no se llamaba SARS-CoV-2, COVID-19, ¿no? Ya el 11 de marzo, la COVID-19 fue declarada como pandemia en una rueda de prensa mundial por Tedros Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros prácticamente estábamos el 31 de diciembre, muchos de nosotros en plena celebración, recibiendo el año nuevo.
mientras que en ese momento en China ya se declaraba pues el inicio de una pandemia que ya conocemos la magnitud, ¿no? de esta pandemia. Siguiente, por favor. En torno a la pandemia, se sabe que llega a ser una pandemia cuando atraviesa las fronteras de China, cuando sale de China. El primer caso que salió fue en Tailandia, y después empezó también en los países de Europa como España, Italia, países donde hay mayor, digamos, tendencia a los viajes, ¿no? En toda la comunidad europea. Si bien es cierto, en estos países pues tienen un sistema de salud que de repente es un poco o mucho más adelantado que el sistema de salud peruano. Es decir, la pandemia no agarra a todos de la misma manera. Va a haber países que tienen el sistema de salud más precario, como en el caso del caso de nuestro país. De hecho, la pandemia nos va a golpear muy fuertemente en relación a otros países con un mejor sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos muy bien que antes de la pandemia ya habían problemas de brechas de salud, problemas de hacinamiento de pacientes, había una lista larga de problemas que podemos mencionarlo como la falta de personal, falta de competencias, mala distribución de especialistas, falta de medicamentos e insumos, malas condiciones en los establecimientos, infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente, falta de protocolos médicos y lo más importante que podría ser en este caso, mucha corrupción, ¿no? Entonces, antes de pandemia nosotros ya veníamos con un sistema muy precario y había muchas colas para ingresar a emergencia, es decir, ya estábamos, como quien dice, fauleados. Y así fauleados vino una pandemia que pues vino a exponernos, porque si bien es cierto, algunos teníamos idea y sabíamos cómo estaba nuestro sistema de salud, otros quizá no tenían, digamos, el conocimiento debido a que también por ser un tema de salud suele ser a veces un poco complejo entenderlo, pero la pandemia nos exhibió y nos mostró sobre todo a todos nosotros cómo está nuestro sistema de salud, ¿no? Que cualquier problema que pueda acontecer nos va a traer consecuencias muy feas como la que ya hemos vivido. Siguiente, por favor. Bien, en el Perú el 5 de marzo se confirma el primer caso importado de coronavirus, ¿no? Una persona que tenía un historial de viajes, ¿no? Que había viajado a España, había viajado a Francia, República Checa, y siendo el 6 de marzo del 2020, aproximadamente, que fue en la mañana, el presidente Vizcarra hace un mensaje a la nación informando el primer caso de coronavirus, ¿no? Posteriormente ya tomaron las decisiones, las acciones del caso, aislaron al paciente, hicieron las pruebas a todos sus contactos y lo sometieron pues a lo que se sabe en ese momento que era la cuarentena, ¿no? Hay que recordarnos también que en ese momento todavía, digamos, las medidas para afrontar esta enfermedad eran todavía desconocidas o estaban todavía probándose, ¿no? A lo mucho se contaba a la mano con pruebas rápidas, ¿no? Que muchas veces, o en la mayoría de casos, hemos podido notar que no daban buenos resultados, daban falsos positivos, falsos negativos, ¿no? Entonces, en ese momento se actuó con lo que se tenía a la mano, ¿no? Recuerden que una prueba molecular, que era la prueba apropiada, la prueba certera, demoraba por lo menos una semana en el MINSA, ¿no? En algunas instituciones privadas de repente un poquito antes, pero lo privado no está al alcance de todos, pues, ¿no? Entonces, este fue el caso, fue un joven de 25 años, nuestro caso cero, que, digamos, él habría traído la pandemia a nuestro país, ¿no? Siguiente. Si bien es cierto, el origen de la pandemia aquí en nuestro sistema peruano que fue importado, muchas veces nosotros hemos escuchado de enfermedades y pensamos o creemos que nunca va a llegar a nuestro país, ¿no? Siempre hemos visto que hubo la gripe aviar, la gripe porcina, y todo se quedaba por ahí, por Asia, por Medio Oriente, ¿no? Está muy lejos, no va a pasar, no va a llegar, ¿no? Cuando de pronto llegó, y al inicio de los casos, primero salieron a decir nuestras autoridades, a comunicarnos de que no, que solo es una gripe fuerte,
va a tener síntomas fuertes, pero se va a curar y no hay mucha mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, aparte también de ese problema de desconocimiento de la enfermedad, podríamos recordar que vivíamos tiempos políticos muy difíciles, que constantemente se realizaban cambios de ministros, cambios de presidente. Hemos tenido una política gubernamental muy inestable, se cambiaba muy a menudo de ministro de salud, ¿no? Entonces, las medidas que se tomaban, digamos, no eran las más certeras, ¿no? Se había determinado cerrar el primer nivel de atención, que no iban a atender y solamente iban a atender los hospitales con equipamiento, ¿no? Que son los hospitales grandes, podría ser C2 de Mayo, Hospital Loaiza, Hospital Almenar, Rebagliati. Nos hemos dado cuenta que esa medida no resultó, ¿no? Fue un desacierto. Luego vinieron otras medidas, ¿no? Como por ejemplo el toque de queda y el horario para hacer las compras, ¿no? Lunes, miércoles y viernes salían los varones, martes, jueves y sábado salían las mujeres. Entonces, han sido muchos los intentos para poder contener los estragos de esta pandemia, sin embargo, no han resultado mucho y eso se refleja en la cantidad de casos y muertes que hemos tenido en nuestro país. Ahora, aparte de que la pandemia ya nos traía, nos exhibía, nos golpeaba muy, muy duro, hemos tenido nosotros que soportar las inclemencias de personas que vieron la oportunidad de aprovecharse de la situación, mientras que de repente el personal de salud que estaba en primera línea con miedo, definitivamente con miedo, no sabían si se iban a contagiar y si se contagiaban, nos contagiábamos, si nos íbamos a morir o no, y también recogíamos el clamor, las súplicas de los pacientes ante su desesperación por los estragos que le traía la enfermedad. Es decir, había una lucha, una batalla muy fuerte dentro de los hospitales, dentro de todos los nosocomios a nivel nacional. Sin embargo, había otras personas de diferentes áreas o rubros que empezaron a hacer delitos en salud durante la pandemia, ¿no? Solamente han sido de repente personal de salud, también han sido comerciantes, también han sido personas ajenas incluso que se hacían pasar por profesionales de la salud, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos mencionar un recorte periodístico que ha sido emitido, ¿no? Donde un hombre denunció que delincuentes le robaron unas 8.360 pruebas de descarte de COVID-19, el cual estaba valorizado en cerca de 200.000 soles, ¿no? Estas pruebas pertenecían a Salud, que iban a ser trasladadas a un hospital de la región Lambayeque. Entonces el señor fue a almorzar, estacionó su movilidad y cuando regresó habían vulnerado la seguridad de su camioneta y se llevaron las pruebas. Y recordemos que las pruebas rápidas, digamos, eran lo único que teníamos a la mano. A veces acertaban las pruebas, a veces no acertaban, ¿no? Por ahí también podemos recordar que el elemento más importante en ese momento era el oxígeno, ¿no? Y por consiguiente, la escasez de plantas de oxígeno que tenemos en nuestro país hicieron que este sea un recurso vital, netamente vital. Si no tenías oxígeno, el paciente pues moría, ¿no? Como un pez fuera del agua. Mientras que algunos de repente con un poco más de conciencia y de repente con valores y principios más fuertes, trataban de ofrecer un producto que les pueda ayudar. Había otros que se encargaban de repente de vender, como se dice, gato por liebre, ¿no? Como en el caso de esta persona que estaba vendiendo oxígeno industrial, ¿no? Haciéndolo pasar por oxígeno medicinal, que son cosas muy diferentes. El oxígeno medicinal debe tener un nivel de pureza muy alta para que pueda realmente ayudar a nuestro organismo, que debe ser entre 90 y 95% de pureza. Sin embargo, el oxígeno industrial pues es usado para la industria, para trabajos, para la manufactura, como otros gases que también se suelen vender en otros rubros, ¿no? Entonces esta persona
había pintado los balones, porque incluso los balones del oxígeno industrial son diferentes a los balones de oxígeno medicinal. Había pintado y estaba vendiéndolo a un precio muy elevado que bordeaba casi los 3.000 soles, ¿no? Entonces las familias, en su desesperación y al desconocer también de estas especificaciones, no le quedaba otra que comprar, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las noticias que también fueron muy sonadas fue el caso de un ciudadano chino de nombre Chan Tianxin, que mientras tomaba pruebas de COVID-19 en Breña, le cayó, digamos, las autoridades le cayeron, lo arrestaron porque precisamente eran pruebas rápidas las que él tomaba, que eran robadas, ¿ya? Eso lo habían comprobado. Y aparte que él no era personal de salud y tenía un carnet vencido, ¿no? Entonces, aquí estaba suplantando también, digamos, a un profesional y estaba tomando con insumos robados, ¿no? Él estaba haciendo un negocio sin importar que estas pruebas quizá podrían ayudar a otros lugares que lo necesitaban realmente, ¿no? Entonces, después de esto ya vienen algunos delitos que son un poquito más graves, ¿no? Donde lamentablemente sí están incluidos el personal de salud, ¿no? Personal de salud que supuestamente nosotros estamos para apoyar, ayudar a que las personas recuperen la salud, eviten la pérdida de la vida. Sin embargo, había algunos que hacían otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un caso que yo obviamente no está documentado, pero les puedo contar como una anécdota, es el caso pues de un compañero de mi servicio, que era un personal de salud, que trabajaba conmigo los días que a mí también me trabajaba, ¿no? Que digamos, un día me dice, licenciado, hay una cama libre. Si hay una cama libre, un favor, esa cama libre, mi familiar está fuera en emergencia, está parado, está haciendo cola, por favor, esa cama, ¿no? Entonces, digamos que yo le apoyaba, ¿no? Porque es un compañero y su familiar está poniéndose grave, está necesitando hospitalizarse, entonces hablaba con alguno de los médicos a ver que lo evalúe, que vea la prioridad, si se puede, entonces que lo podamos admitir. Entonces quería ayudarlo por ser un compañero. Pero luego ocurre que otro día nuevamente me vuelve a decir licenciado, un familiar, o sea, al final como que 3 veces me pedía lo mismo y yo sospeché, y cuando fui a ver los datos de los pacientes, porque algunos pacientes, por más que ya no estaban, quedan registrados en nuestro registro, valga la redundancia, y no tenían apellido que los vincularan, ni con él, ni entre ellos, ¿no? Entonces, en ese momento ya yo tuve también que decir, amigo, toda tu familia está cayendo con COVID, ¿no? Y todos están llegando al hospital, ¿no? Como para decirle, ya no te estoy creyendo, ¿no? De manera sutil, porque no era muy creíble, pues, que siempre me esté pidiendo el apoyo para un familiar, ¿no? Entonces, ya cuando uno sospecha, es en ese momento en que tiene que poner un alto, pues, ¿no? Porque no, sospecho de que no está haciendo las cosas correctamente, ¿no? Entonces, así como lamentablemente, han habido muchos casos al interior del país y también en la capital, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Como en el caso en hospitales, como en el hospital de Moyobamba, ¿no? Como en este recorte periodístico tenemos ahí, Goresam denuncia ante la Fiscalía posible venta de camas UCI COVID-19 en el hospital de Moyobamba, ¿no? El gobierno regional de San Martín, mediante su Procuraduría Regional, alcanzó al Ministerio Público la copia de los documentos alcanzados de forma anónima, en las que se involucra a 2 trabajadores del sector salud en la supuesta venta de una cama UCI a un paciente del hospital de Moyobamba. Entonces, sabemos que en las provincias su sistema de salud es todavía más precario que en la capital. Entonces, ahí también se estaba traficando o se estaba ofreciendo las camas UCI, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro caso, que ya no es en Moyobamba. Esto ya es este es en el hospital, en un hospital de la ciudad Arequipa. Dice Lucho Serpa González, con título de médico, contactó a varios excompañeros en ejercicio para obtener información personal sobre nuevos pacientes de COVID-19 en cuidados intensivos.
en varios hospitales de Arequipa, y según RPP Noticias, luego intentó extorsionar a sus familias de los pacientes, exigiéndoles sumas de hasta 5.000 soles a cambio, a cambio del acceso a las camas UCI, ¿no? Qué pena escuchar esto, que un compañero médico haya realizado estas cosas que suelen hacer delincuentes que escuchamos siempre en las noticias, ¿no? Que es extorsionar, ¿no? La gente ya está dolida con lo que está pasando, sin embargo, con esto ya es, pues, atroz, ¿no? Siguiente, por favor. Lo mismo pasó también aquí cerca, en el hospital de Vía El Salvador, un hospital nuevo, ¿no? Donde denuncian el cobro de hasta 5.500 soles por cama UCI en el hospital, ¿no? También ocurrió lo mismo, el caso es parecido. Siguiente, por favor. La denuncia se hizo respectivamente y bueno, todo eso todavía queda en materia de investigación. No sabemos que hasta que no se haya comprobado las investigaciones, no se le puede determinar como un delito, ¿no? Todavía tiene que investigarse y se tienen que ver las pruebas, que eso ya lo ven pues los profesionales a cargo de este tema, ¿no? Esto es lo que relata el familiar, ¿no? El hospital nos dijo que mi padre seguía necesitando la cama UCI. A mi familiar, una amistad de ella la contacta y le dice que hay un doctor dentro del hospital que pedía hacer esto, que podía hacer este pase para mi padre, relató Erika Ulloa. Agregó que una mujer identificada como Yereli Lisset Piscoyan Cajima se puso en contacto con su familia para hacerles el ofrecimiento. Luego la familia hizo los depósitos respectivos según el informe periodístico. Siguiente, por favor. Acá vemos pues cómo hay un tráfico, cómo ocurre se llama, ¿no? El delito se llama tráfico de influencias, ¿no? Una persona externa se contacta con el familiar y dice, yo tengo un conocido, yo tengo un amigo que nos puede ayudar, pero hay que darle esto, hay que ofrecerle esto, ¿no? Entonces, de esa manera es como se captaba. Lo mismo pasó en Huacho también, cuando una paciente, que fue paciente, en el hospital de Huacho estaba vestida de enfermera cuando no era enfermera y estaba ofreciendo lo mismo que en este hospital, camas UCI a las personas, pidiéndoles sumas de dinero. Ahora, lamentablemente y con mucha pena, tengo que decir que el caso más sonado ha sido en el Hospital Almenara, ¿no? Donde precisamente el Vera y yo trabajamos, y que para nosotros causó mucha sorpresa por el titular tan nefasto también que recibieron, pero también bien merecido, ¿no? Donde los denominan los ángeles negros, ¿no? Había una red criminal, porque aquí ya las pruebas están saliendo, todavía la investigación está en curso, pero los involucrados ya tienen prisión preventiva de hasta 36 meses según la gravedad de su participación, según la participación que ellos han tenido en estos casos, ¿no? Miren cómo lo ha relatado en los medios, ¿no? La Policía Nacional del Perú desarticuló una banda que pedía hasta 82.000 soles por una cama en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Salud para los pacientes graves con COVID-19. Son 82.000 soles que yo me pongo a pensar, estas camas que ellos ofrecían no eran ni siquiera iban a poder acceder personas de bajos recursos, ¿no? Sino de repente personas que ya tenían digamos, costumbre de atenderse en clínicas, pero en clínicas es muchísimo más caro. Entonces, digamos, le echaron el ojo a una entidad pública y que de todas maneras habrían hecho los esfuerzos por conseguir las sumas de dinero que ellos pedían, ¿no? El Ministerio Público detuvo a 9 personas, entre ellos 2 funcionarios con cargos de confianza en salud, por presuntamente ser parte de una red que traficaba el acceso a camas UCI en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. El caso involucra a Pedro César Pino González y Neri Magali Ochoa Menacho, coordinadores de la Oficina de Atención. Entonces, como les estaba comentando, el caso del Hospital Almenara, se desarticuló una red que traficaba con las camas UCI, a la cual denominaron Los Ángeles Negros.
en el cual había involucrado, que hasta el momento, como les dije hace un rato, ¿no? Las investigaciones todavía continúan. Se han encontrado a 2 trabajadores del Hospital Almenara, que eran trabajadores administrativos, que tenían de repente conocimiento del manejo, de los flujos, de las camas, evidentemente tenían contactos. Sospechan también de que no solamente serían los 2 trabajadores los únicos que están involucrados, que tal vez podría haber también médicos, lo cual eso todavía no está comprobado porque la investigación todavía sigue en curso. Pero la banda tenía este modus operandi. Era manejada y liderada por una mujer, una ex voleibolista, eh, alguien que hizo contactos en el hospital debido a que ella estuvo mucho tiempo en el hospital porque un familiar estaba con cáncer. Entonces, sabemos que los pacientes con cáncer son pacientes de larga estadía, un promedio de 2 años a más, en el cual los familiares están también siempre pendientes de ellos. Entonces, su familiar justamente también era su paciente, era un futbolista. Siguiente, por favor. Era un futbolista conocido, ¿no? Él jugó por Cienciano, por Alianza, por la U. Él es Juan Carlos Bacelar. Entonces, la esposa de Juan Carlos Bacelar era quien incluso hacía las llamadas a los pacientes, pero que también se apoyaba en otra persona, que tanto ella como esta otra persona de nombre Vanessa habían formado ya antes de pandemia una ONG con nombre Donantes de Esperanza, que como su nombre lo dice, básicamente trabajaban en función o apoyando a los pacientes destinados a un trasplante, ¿no? O trasplantados en todo caso. Entonces, de esta manera es como ella se hizo conocida en el hospital y pudo conocer también de repente médicos, enfermeros, ¿no? Entonces, cuando a ella le consultan, ella se nota, bueno, al menos yo lo noto, ustedes quizá también lo pueden notar si alguna vez ven el video, que incluso comete errores al hablar, no habla con propiedad, no habla con propiedad en relación a lo que se vive dentro de un hospital, ¿no? Por ejemplo, ella dice, ya está listo para el entubado, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Dice, por ejemplo, que el paciente no está, ya está en UCI, cuando el paciente estaba en UCE, ¿no? Si bien es cierto, en la unidad de UCE también pueden llevar un ventilador mecánico y conectarlo. En realidad, en cualquier lugar del hospital que tenga punto de acceso a oxígeno, pueden conectar un ventilador mecánico, pero ya no sabía diferenciar. Tenía sí algo de conocimiento del hospital, como lo suficiente como para sorprender a las personas que no tenían casi nada de conocimiento. Recuerden que muchas personas incluso pensaban que cama UCI era una cama diferente, ¿no? Que pensaban que comprando la cama se solucionaba todo, y nosotros sabemos perfectamente que no se llama incluso cama UCI, se dice unidad, ¿no? Por eso se llama unidad de cuidados intensivos, en el cual no solamente tiene que haber un ventilador mecánico, tiene que haber también un punto para aspiración, tiene que haber bombas infusoras para tratamientos, tiene que haber también bombas para nutrición enteral, ¿no? Tiene que haber monitoreos empotrados, monitor empotrado, entonces tiene que estar también el personal idóneo, experimentado y capacitado. Entonces la unidad de cuidados intensivos no es cualquier lugar, no es una simple cama. Entonces esta persona cuando ofrecía así a las familias, que les ofrecía que sí, ya estaba para pasar a la cama UCI cuando el paciente todavía no estaba. Esta persona, con la otra compañera de su ONG, era quien captaban a las personas y luego les pedían depósitos muy elevados, como pueden ver ahí, de hasta 82,000 soles, ¿no? Con rebaja porque pedían 85,000. Y al final el paciente ni siquiera llegaba a entrar a la unidad de cuidados intensivos.
¿no? Estaba en otra área. Y cuando los familiares preguntaban qué había pasado, entonces les mandaban fotos, les mandaban imágenes de conversaciones con otros profesionales, pero a veces también los profesionales pueden actuar de buena fe, pueden apoyar a sus compañeros, pero ellos quizá no saben que están siendo utilizados, ¿no? Entonces, se sospecha que sí, que hay algunos que sí, pero también yo puedo entender que no siempre ocurre eso, ¿no? Entonces, este fue el caso más sonado. Estas personas todas fueron atrapadas, la policía los investigó, estaban los policías merodeando por su casa, los tenían a todos en seguimiento, hasta que al final un día cayeron los 9 y se detecta como cabecilla de esta organización a esta ex voleibolista, ¿no? Entonces, de nombre Cecilia. Es así como se desarticuló esta banda y cómo generó la indignación de toda la población, ¿no? Porque ya todo el mundo y todo el Perú está consternado, está muy golpeado con lo que nos estaba haciendo la pandemia, y sumarle esto, o sea, es como decir, ¿no? Yo tengo COVID, estoy en hospitalización, entonces me dicen que creo que voy a necesitar pasar a la unidad de camas de cuidados intensivos. Por ser joven, probablemente yo sí pase, ¿no? Sin embargo, estas personas estaban vendiendo la cama que estaba destinada para mí, ¿no? Entonces yo todavía mantenía mis esperanzas, pensando en que sí, pues me van a pasar a la unidad de cuidados intensivos, que están esperando una cama que se va a desocupar y ahí probablemente voy a entrar yo y ese va a ser mi última esperanza. Sin embargo, estas personas ya estaban vendiendo esa cama. Entonces esto genera mucha indignación, mucho dolor en la población también, ¿no? La población no perdona, el sentido popular no perdona, se expresan en redes de la peor manera, deseándoles lo peor, porque pues golpear en momentos tan difíciles, cuando uno ya está muy dolido, es un tiro de gracia para sus conciencias, para las almas de estas personas, ¿no? Entonces, este es uno de los casos más sonados que todavía aún se encuentra en investigación. Recién va a cumplir un año este caso, todavía no tiene un año. Esperemos todavía cuánto tiempo durarán las investigaciones para, pues, condenar por los delitos que han cometido, ¿no? Y ha habido tráfico de influencias, ha habido incluso estafa, porque los pacientes al final no llegaban a pasar a la cama, a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, pues, como profesional de salud, yo al escuchar esto digo, pues, no, caray, nosotros acá con el equipo de salud, ¿no? Dentro, muy adentro de estos EPPs que no eran para nada cómodos, estamos aguantando mucho las inclemencias del clima, no podíamos ni beber agua, ni poder ir al baño. Sin embargo, afuera había personas que de pronto empezaban a hacer su agosto, ¿no? A pedir sumas exorbitantes de dinero, ¿no? Entonces a nosotros también como personal de salud nos consterna, nos hace sentir mal, pues, ¿no? Entonces, este es un caso que espero sirva de ejemplo también a todos, porque realmente uno tiene, siguiente diapositiva, por favor, uno tiene que ejercer su profesión por el motivo también que está estudiando, ¿no? Porque va a ayudar a las personas, ¿no? Por ejemplo, yo pongo al final de mi diapositiva una escena en el mar, porque no hay nada más bonito que ejercer tu profesión, salir de tu trabajo y vivir la vida libre, ¿no? Sin ningún tipo de remordimientos o si hiciste algo que no está bien, ¿no? Y poder ser libre y manejarte como tú lo quisieras sin ningún cargo de conciencia. Eso sería un poquito de mi experiencia al frente de esta pandemia. He estado en todas las olas que se han dado, tanto en el Hospital Almenara como también en primer nivel de atención, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, con eso termino mi posición. Muchas gracias, licenciado. A continuación pasaremos a las rondas de preguntas que los invitados le van a realizar. Muy bien. Licenciado, yo quisiera hacerle una pregunta, ¿no? Sí.
de la fecha indicada del COVID-19, ya creo que llevamos tres años, creo, con esta situación, ¿no? Hasta la fecha, ¿usted cree que este virus ha aumentado o bueno, como todos sabemos, ¿no? Ya aparecieron las vacunas y todo, ¿no? Que gracias a ello ya nosotros estamos protegidos a eso, ¿no? Pero ¿usted cree que si no hubiera habido la vacuna, ahorita hubiera habido más muertes o cómo hubiera sido la situación en estos años? Bien. Antes de, digamos, acceder a las vacunas, de hecho, se han realizado las investigaciones pertinentes, ¿no? Las investigaciones que atribuyen que, digamos, la contundencia de esta enfermedad sea menoscabada por la vacuna. Por consiguiente, entonces, como bien se ha dicho siempre, lo han comunicado siempre, la vacuna no va a evitar que te enfermes de COVID-19, pero lo que sí va a hacer es que te dé en su forma leve, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista profesional, yo considero, y también por nuestros hechos históricos, que las vacunas sí surten efecto, porque históricamente siempre hemos vencido enfermedades con vacunas. Entonces, yo pienso que incluso también las vacunas están contribuyendo a que no se propague tan fácilmente, ¿no? Entonces, sí es bueno vacunarse, sí es bueno continuar con la vacuna. Licenciado, buenas noches, compañeras, buenas noches, clase en general. Yo quisiera hacerle una pregunta, licenciado. Adelante. Ya, es la siguiente. Vemos que este negocio de camas UCI, es lamentable lo que ha pasado. Pienso que volvería a pasar nuevamente. ¿Cómo podríamos evitar o qué podríamos hacer, ¿no? Para que esto no pase, o si este caso pasara, ¿cómo podríamos minimizar esta falencia, esta ausencia? Porque como dice usted, llega a un dolor tan inmenso que hasta llega a dar un golpe de gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos evitar esto? Y además, sabemos que cada cierto tiempo hay digamos que pandemias, por ejemplo, una viruela, cada ciertos años vuelve a haber una pandemia, pues, por decirlo así. ¿Cómo podríamos estar preparados para esto, licenciado? Porque es un tema que es de interés público. Sí. Observo que hay dos preguntas, ¿no? Uno del cómo evitar que continúen estos actos, ¿no?, de corrupción. Y lo otro es cómo atenuar, ¿no?, las inclemencias de una nueva enfermedad, sea epidemia o sea pandemia, ¿no? En cuanto a la primera pregunta, el primer punto es, como había ya expuesto en diapositivas anteriores, que uno de los de los problemas principales más importantes que tenemos en nuestro país, y que no solamente está en nuestro rubro, sino en todos los rubros, es la corrupción. Tenemos un nivel de corrupción muy alto de funcionarios públicos a servidores públicos, que de alguna manera no entienden quizá muy bien el perjuicio, o si lo entienden se hacen de la vista gorda, o quizá les falta civilización, pero ese es uno de los problemas más importantes. Ante esto, la medida, pienso yo, sería adoptar medidas anticorrupción, ¿no?, que ya le compete a otras instancias, ¿no? Yo soy servidor público, a partir de ahora me nombran, de repente me dan un cargo muy importante con mucha responsabilidad, y yo estoy seguro de mí, de mi familia, de mi formación, de lo que vengo a hacer aquí, así, pero no sé de mis colaboradores, de mis compañeros, no lo sé. Por consiguiente, lo primero que yo quisiera hacer es implementar medidas anticorrupción para evitar que mi gestión no sea traicionada o no sea saboteada por compañeros que sí cometen actos de corrupción. Por el lado de los funcionarios públicos, por el lado de los profesionales. Creo que los profesionales en nuestra mayoría, y espero que eso sea también para ustedes, estamos un poquito más comprometidos con la población. Por eso es que estudiamos una carrera de servicio, ¿no? Porque estamos en el momento más difícil de la vida.
donde que uno está a punto de repente de perder la vida, o de repente de quedar con una secuela. Y en esos momentos estas personas necesitan de nosotros. Entonces nosotros creo que nos conmueve o tenemos un sentimiento un poquito más apegado hacia las personas, por consiguiente nos dedicamos un poquito más a ellos, ¿no? Eso sería en torno a cómo menoscabar la corrupción y que ocurran nuevamente estas cosas, ¿no? En cuanto a una nueva pandemia, bueno, no nos queda otra cosa que confiar en nuestras autoridades en salud, a nuestros investigadores, a nuestros laboratorios, ¿no? Mucha gente a veces dice o sabotea la vacuna, ¿no? Hace malos comentarios, ¿no? Yo la verdad no te puedo demostrar ni comprobar que la vacuna es eficaz o que la mascarilla me protege, pero sí te puedo decir que esa mascarilla, que se llama N95, tiene certificaciones que para obtenerlas no es nada fácil. Para obtener una certificación tiene que presentar una serie de requisitos, protocolos y pruebas, ni siquiera en Perú, sino en las instituciones más altas de seguridad y calidad. Si esas instituciones le ponen su sello de calidad, su sello de garantía, entonces esas instituciones están garantizando de que ese producto sí me va a ayudar, me va a proteger, ¿no? Entonces, tenemos que confiar y exigir, pues, que nos ayuden, que se preocupen por nosotros en cuanto a los equipos de protección, en cuanto a las vacunas, a los medicamentos, ¿no? Entonces, eso es para responder tu segundo punto, ¿no? Tenemos que confiar en nuestros expertos. Tenemos que insistir a nuestro Estado que trabaje con los mejores, ¿no? No solamente por amiguismo o a dedo, que realmente busquen a los mejores, porque ellos nos van a ayudar a salir de alguna situación como esta, ¿no? Eso sería. Ya muy agradecido, experto. También estaríamos agradecidos que sigamos con la ronda de preguntas. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, por favor. ¿Cómo ha quedado ahora, hoy en día, la imagen de la institución, ¿no? Que uno de los casos he escuchado mucho del hospital, por ejemplo, el Hospital Almenara. O sea, ¿cómo queda la ética profesional, ¿no? En personal de salud. ¿Cuánto hay afectado, no? Sí, bueno, como también había mencionado, esto se dio a nivel nacional en varios hospitales, ¿no? Lamentablemente en casa siempre vamos a tener a alguien que nos sabotee el trabajo, alguien que de repente mientras nosotros estamos dando lo mejor de nosotros para ayudar a las personas, que somos lo único que tienen en ese momento ahí adentro, siempre va a haber algunos que pues no están alineados con el sentir de las personas y también el nuestro, ¿no? Y de repente también a nuestros compañeros que caen en esto, ¿no? Siempre a veces es bueno entre compañeros eh, quizá aconsejarnos, ¿no? Oye, ten cuidado, tú tienes familia, sabemos que tenemos principios éticos que no podemos ponerlos en juego, menos en un hospital. Creo que el hospital es el lugar más doloroso que nadie quiere estar, ¿no? Que nadie quiere ir, porque no vas para nada de repente a disfrutarlo, vas a someterte a pruebas, a tratamientos muy difíciles, a circunstancias muy dolorosas. Entonces, creo que nosotros debemos, entre compañeros, ayudarnos, porque a veces uno solo es propenso a caer a múltiples tentaciones, a veces por necesidad, a veces cegado, sin importar sus principios éticos, sus valores, sin pensar de repente en los daños que le ocasionaría a su familia y a las familias de los pacientes, ¿no? Definitivamente aquí pues la ética de estas personas se les ha olvidado que tenían ética de repente. Definitivamente, el dinero los ha cegado, ¿no? Las cantidades eran altas, no les importó. No solamente ha pasado en el Hospital Almenara, lamentablemente esto pasa en todos los lugares. Yo creo que entre todos debemos cuidarnos, debemos aconsejarnos, debemos dar la espalda a estas cosas, ¿no? Quizá eso quise yo dar a entender a este compañero cuando yo veía que constantemente me decía, ayúdeme a separar esa cama para un familiar. Al final, una sutil indirecta, ¿no? Muy seguido tu familiar se enferma, o sea, como que ya estoy empezando a sospechar de ti. Al decirle esto, nunca más me volvió a pedir ese favor. No sé si lo habrá pedido ahora a mi colega, no lo sé.
pero a veces entre colegas conversamos y decimos, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que Pepito está haciendo esto. Espero equivocarme, porque no está bien, pero yo voy a preferir no apoyarlo más. Ya lo apoyé con uno, con dos, no me puede decir mal compañero. Ya cumplí con mi deber de amigo de compañero, pero sospecho que no está haciendo las cosas bien. Así que yo no pienso apoyarle ya, le doy la espalda, entonces tú también ten cuidado y así nos podemos pasar la voz, ¿no? De hecho, no hemos comprobado nada, pero es que ya se hace muy sospechoso. Y precisamente me dicen, sí, a mí también me dijo, ¿no? Entonces como que ya, bueno, no soy periodista, no soy investigador, no investigué, pero ya ayudaste en uno, en dos, suficiente. Más, ya no, apoyemos ahora a otra persona. Eso sería en relación a su pregunta. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Por Buenas mi noches. parte, una pregunta que quería hacerle era si a partir de esta problemática sobre las camas UCI, actualmente en los hospitales se lleva algún método, algún registro más estricto sobre el uso que se le da a estas camas y qué forma tienen para saber que no se esté haciendo un mal uso o se está aprovechando de mala forma de las camas UCI. Bueno, de hecho, cada área o unidad en un hospital siempre va a tener un jefe o una jefa, quien conjuntamente a su equipo son los que están a cargo de la unidad. Por lo consiguiente, ellos son los que autorizan qué paciente es tributario o no es tributario a acceder a la unidad de cuidados intensivos, como a otras instancias, como a sala de operaciones, ¿no? Entonces, nos queda confiar en el buen actuar de esas personas, nos queda de repente estar muy atentos para en algún momento de repente sugerir, ¿no? Sugerir y decir, quizá, ¿no? Doctor, pero ¿por qué está entrando él si allá veo que hay otro que está necesitando muy fuerte, ¿no? Está muy grave y lo necesita antes incluso que él, ¿no? ¿Sabe qué? De repente nos pueden hacer problemas, bueno, firme acá usted, yo no tengo nada que ver. Lamentablemente es así, ¿no? Como le dije hace un momento en la otra pregunta, los que tienen cargos de gestión deberían implementar, o si ya lo han implementado, fortalecer sus mecanismos anticorrupción, ¿no? Sus veedores, para que ellos puedan analizar, para que todo quede claro, cuentas claras, transparentes, todo registrado, ¿no? Eso es lo que podría quedar entre ellos, pues, ¿no? Porque son los que manejan, ¿no? Si a mí me dan una responsabilidad, yo sé cuál es la misión de esa responsabilidad, pero sé como también les digo que me pueden sabotear. Entonces, algo tengo que implementar para que no pase. Eso sería. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Damos por concluido el webinar, ¿no? Agradecemos por la ponencia al licenciado Edgar Nicolás Dintaya Avendaño, por su buena presentación sobre este tema muy, muy interesante, ¿no? Y también la presencia de todos ustedes, todos los invitados. Gracias por su tiempo valioso. Muchas gracias. Bien, nuevamente muchas gracias a ustedes. Les agradezco por la invitación y hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Licenciado. Muchas gracias por la ponencia, licenciado. Gracias, hasta luego, hasta luego.